Muy bien, buenas tardes. Me da gusto poder saludarles en esta linda tarde muy especial que el Señor nos ha permitido de podernos reunirnos en su casa de oración. Esta linda tarde muy especial, y ustedes han apartado este momento para poder entonces disfrutar de la palabra de nuestro Dios. Y queremos dar la bienvenida a cada uno de los que ya estamos aquí. Y mañana, primeramente, nuestro Dios, también les estaremos esperando en este bello lugar. Y saben, esta linda tarde muy especial quisiera compartir un mensaje que lleva por título Los 7 sellos del Apocalipsis. El texto bíblico que hemos escogido para esta linda ocasión está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 5. No llores, he aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Hoy conoceremos que los eventos se darán a medida que el Cordero comienza a abrir los sellos. Y mientras comienzan entonces a abrirse los sellos, veremos algunos eventos que son paralelos, que ya son descritos en las 7 iglesias. Y estos paralelos son grandes aspectos del conflicto que se involucran entre el bien y el mal, visto entonces desde otro ángulo. Y existe un principio fundamental en la repetición al estudiar las profecías del Apocalipsis. Las profecías no son sucesivas, pero sí son repetitivas. Es decir, vuelven entonces cubriendo el mismo periodo de tiempo. Los 7 sellos, por ejemplo, así como las 7 trompetas que estudiaremos más adelante, pertenecen al mismo periodo de las 7 iglesias. Mientras las 7 cartas de las 7 iglesias trataban una situación interna de la iglesia, los 7 sellos destacan aspectos externos de la iglesia cristiana. Destacan los momentos externos de sus triunfos y también entonces de sus fracasos. En el libro de Apocalipsis se mencionan a 4 jinetes, y esos 4 jinetes contienen entonces 4 sellos. Y los caballos y carros en Apocalipsis, en las profecías, simbolizan entonces los mensajeros de Dios. Cuando Jesús abre uno de los 4 sellos, dice la palabra entonces del Señor que de pronto el Cordero viene y abre el primer sello. Y el primer sello que va a ser abierto, la persona que lo abre es entonces el Cordero. Y ese Cordero entonces es Jesús. Y cada vez entonces que Jesús viene abriendo uno de los sellos, dice la palabra del Señor que cada uno de los 4 seres vivientes le dice a Juan, ven. Eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Esto entonces nos indica que cada caballo estaba bajo la orientación de uno de los 4 seres vivientes respectivamente. Cuando el sello entonces era abierto, cada caballo con su jinete salía para cumplir su misión. Por eso, ¿qué es lo que Juan observó cuando el Cordero abrió el primer sello? Vamos a la Biblia para ver el primer sello. Y miren lo que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 al versículo 2. Dice el texto bíblico: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno, ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando se abre el primer sello, Juan entonces ve a un caballo blanco. Y la Biblia dice que su jinete tenía en la mano un arco, y se le entregó entonces una corona, y salió entonces
venciendo para vencer. Esta imagen que usa entonces el apóstol Juan cuando recibe esta visión de este cordero que abre el primer sello y mira un jinete y mira un caballo blanco y con su mano un arco y una corona y salió venciendo para vencer. Esta imagen es un hermoso símbolo de las victorias del evangelio en el primer siglo. Y este es el cumplimiento de la profecía de Habacuc, capítulo 3, versículo 8 y versículo 9. Y dice la palabra de nuestro Dios: cuando subiste sobre tus caballos y sobre tus carros de victoria, has desnudado completamente tu arco y has provisto en abundancia las flechas de ¿qué? Las flechas de tu palabra. Y miren lo que dice el libro de Salmos, capítulo 45, allá en el versículo 5. Pueblos entonces caerán debajo de ti, y tus flechas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos entonces del rey. Elena de White escribió más adelante, y Elena de White dice que el primer jinete del primer caballo, Elena dice que ese jinete que va montado en su caballo es entonces Cristo. El jinete entonces monta y guía al caballo, no el caballo al jinete. Es decir, el jinete representa a Jesús y el caballo representa a la iglesia. Miren lo que dice en manuscritos, la página 151, dice Elena de White: el asunto de la batalla no depende de la fortaleza del hombre mortal. Con el poder de aquel que cabalga venciendo y para vencer, el hombre débil y finito puede ganar ¿qué cosa? Puede ganar entonces la victoria. Y la palabra del Señor dice que ese caballo es un caballo de color blanco. Y el color blanco es símbolo entonces de la pureza. Es símbolo de la iglesia apostólica, donde la iglesia apostólica era una iglesia que era pura en doctrina. Era una iglesia que era pura también en conducta. Y saben, durante la era de la iglesia apostólica, la iglesia era una iglesia que era entonces pura. Era una iglesia que entonces irradiaba luz. Irradiaba entonces la luz de Cristo entonces para el mundo. Y en obediencia a su jinete, la iglesia primitiva, que es el caballo blanco, es una iglesia que llegó a testificar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y los lugares más recónditos de la tierra. Y la palabra del Señor entonces dice que la iglesia ganó victoria tras victoria y el evangelio llegó a abarcar todo el imperio romano solamente en una sola generación. El evangelio en ese tiempo estaba entonces creciendo de tal manera que se estima que habían 5 millones de cristianos tan solamente en el imperio romano, en el primer siglo de la era cristiana. Pero el progreso del cristianismo sobrepasó también las fronteras de Roma, haciendo adeptos en los 4 ángulos de la tierra. Mira lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1, 6 y versículo 23. Dice la Biblia, hermanos: este evangelio está dando fruto y creciendo, ¿por dónde? Creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Verso siguiente: este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser entonces ¿qué? Servidor. Después del derramamiento del poder del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, la predicación se extendió de forma extraordinaria, y de esa forma podemos hacer un paralelo entre el primer sello
Y el primer sello corresponde a la primera iglesia que se menciona en Apocalipsis. De las 7 iglesias, el primer sello corresponde a la iglesia de Éfeso. Y este periodo abarca desde el año 31 después de Cristo o de la muerte de Cristo, alrededor del año 100 después de Cristo, cuando muere Juan, el escritor del libro de Apocalipsis. Así que cuando nos preguntan a nosotros qué tiempo cubre el primer sello, es el mismo tiempo que cubre la primera iglesia de Éfeso, del año 31 después de Cristo al año 100 después de Cristo, cuando muere Juan, el escritor del Apocalipsis. Y durante este tiempo, el primer sello nos está hablando del poder del evangelio, del poder de las conquistas de Cristo. Nos está hablando cómo el evangelio logró entonces extenderse. ¿Y por qué el jinete va montando un caballo blanco? ¿Por qué blanco? Porque la iglesia se mantuvo pura a las doctrinas y se mantuvo pura también a las enseñanzas de Jesús, hermanos. Este es el primer sello del libro de Apocalipsis. Y Juan entonces en esta ocasión mira que el Cordero abre el segundo sello y mira lo que Juan observa cuando se abre el segundo sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y versículo 4. Dice la Biblia: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ¿qué decía? Ven. Verso 4. Y salió otro caballo de color rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran los unos a otros. Y se le dio una espada muy grande. Al abrir entonces el segundo sello, Juan ve un caballo rojo. Y ese color entonces en la Biblia está asociado con guerras, está asociado también con muertes. Y saben, ese jinete quien lo va montando es un jinete que representa muy bien al Imperio Romano. Cuando sus emperadores llevaron a cabo terribles persecuciones contra los cristianos, quienes fueron entonces víctimas de las intolerancias para con su fe y también para con Dios. Dice la palabra del Señor que el segundo jinete recibe la orden de quitar la paz de la tierra e impulsar entonces a los hombres a matarse entre sí. Y dice la palabra del Señor que también recibe una gran espada. Esto indica que después de la era de la pureza del cristianismo del primer siglo, el amor y la paz se iban a retirar de la iglesia, siendo entonces sustituidos por un espíritu de controversia, instigando a los cristianos a destruirse los unos con los otros. Y este sello corresponde a la segunda iglesia, que es el periodo de la iglesia de Esmirna, que llegó a testificar el martirio de los mártires por el amor del evangelio. El periodo del segundo sello se extiende desde la muerte de Juan, último de los discípulos en morir, alrededor del año 100 después de Cristo, hasta la firma del edicto de Milán, que fue firmado por el emperador romano llamado Constantino en el año 313 después de Cristo. En el edicto de Milán que había promulgado este hombre llamado Constantino, él entonces llegó a declarar que todo el imperio romano iba a permanecer neutral en relación al credo religioso.
Y cuando se dicta el edicto de Milán, Constantino entonces estaba terminando oficialmente con las persecuciones. Y es en ese momento cuando él le está devolviendo una vez más el culto y las propiedades que habían sido confiscadas a los cristianos. En esta ocasión, a través del edicto de Milán, una vez más se les está devolviendo. Y así fue como el cristianismo pudo entonces, por un breve tiempo, respirar entonces un momento de paz, hermanos. La iglesia durante ese segundo periodo, durante ese segundo sello, pasó entonces grandes persecuciones. Pero cuando Constantino pone el edicto de Milán, Constantino entonces para las grandes persecuciones y la iglesia respira un momento de paz. Y ese momento de paz más adelante fueron uno de los mayores problemas que la iglesia tuvo que enfrentar. Este periodo va del año 100 y llega a terminar en el año 313 después de Cristo. De pronto Juan llega a observar y Juan entonces en esta ocasión se da cuenta que el Cordero vuelve una vez más a abrir el tercer sello. Y mira lo que la Biblia dice cuando el Cordero abrió el tercer sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 y versículo 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven, miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza, ¿en dónde? En la mano. Y el verso 6 dice: y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni dañéis el vino. Si el caballo del primer sello era blanco y representaba la pureza del evangelio, que avanzó victorioso en los días de la iglesia de Éfeso, el caballo negro debe entonces significar la religión y el poder civil cuando Constantino en el año 313 después de Cristo oficializó el cristianismo como la religión del Estado en todo el imperio romano. Si anteriormente el cristianismo había conquistado a Roma, ahora era Roma quien estaba conquistando el cristianismo. El espíritu de comercialización y materialismo envolvió al cristianismo y varias doctrinas paganas comenzaron a ingresarse en la iglesia cristiana durante este tiempo. Fue un periodo de tiempo donde entonces se introdujo las tinieblas morales. Fue un periodo de tiempo donde había apostasía, donde había entonces doctrinas erróneas. Lo que entonces era puro, al principio se había contaminado. La verdad comenzó a mezclarse con las mentiras y se comenzaron a introducirse las tradiciones. La verdad fue siendo desechada y ahora la iglesia estaba siguiendo entonces las tradiciones de los hombres. Y saben, cuando este hombre llamado Constantino promulgó el edicto de Milán, fue en el año 313 después de Cristo. Y la historia dice que este hombre Constantino fue una persona que se convirtió falsamente a lo que es el cristianismo. Y este hombre llamado Constantino fue una persona que fue bautizado por el Papa Silvestre, o más bien por el obispo de Roma. Y a partir de que Constantino en el año 313 se hace entonces cristiano, dice que Constantino
en el año 321 después de Cristo, Constantino entonces llegó a decir que había que adorar el día del sol. Y el día del sol entonces era el primer día de la semana. Y cuando él promulgó esta ley, fue entonces el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Y lo que Constantino entonces estaba haciendo cuando él se hizo cristiano, solamente fue una jugada político, porque el imperio romano era un imperio que estaba lleno de cristianos, y Constantino era una persona que deseaba buscar alianza con ellos. Y Constantino llegó a decir: si los cristianos quieren continuar guardando el sábado, pero también los otros tienen otro día para guardar, y ese día para guardar es el primer día de la semana, el día del Dios Sol. Ese es entonces el domingo. Y es que Constantino había introducido la adoración en el primer día de la semana, porque la religión de Constantino era entonces el mitraísmo. Y la religión que Constantino entonces tenía anteriormente, ellos adoraban al sol. Y por eso es que Constantino dice: van a adorar el primer día de la semana en el día del sol. Y saben, amigos, domingo en inglés es Sunday. Y saben, luego de que esa ley civil Constantino la había dicho, más adelante esa ley se convierte en una ley religiosa. Y se dice que en el año 364, en el concilio de Laodicea, por un emperador llamado Joviano, la ley civil que Constantino había promulgado en el año 364 es una ley que se convierte en religiosa, oficializando el domingo como el día entonces del Señor. A partir de Constantino comenzaron a entrarse falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y en el año 370 después de Cristo, el Papa Damaso I promueve e inicia el culto entonces a los santos. El Papa entonces dice que ahora tenemos que rendir culto a los santos, cuando eso no estaba oficializado por el cristianismo. Y en el año 400 después de Cristo se introduce por la iglesia romana de que ahora hay que hacer oración por los difuntos. En el año 530 después de Cristo se enseña el dogma del purgatorio por el Papa Bonifacio II, diciendo que el purgatorio es algo entonces que existe. Y así fue como se fue contaminando la iglesia con falsas enseñanzas, con falsas mentiras. Comenzaron a engañar parte de la iglesia primitiva. Y saben, la palabra del Señor dice que este jinete que está montando este caballo es un jinete que en su mano tiene una, ¿qué? ¿Recuerdan ustedes? Tiene entonces una balanza. Y en la Biblia, la balanza es un símbolo, mi amigo, de juicio. En el tiempo del caballo negro se da un mensaje de advertencia, un mensaje de juicio, de un juicio venidero que iba entonces a llegar, donde cada alma iba a ser pesada. Si no se hubiese entonces arrepentido, sería entonces hallado en falta. Y dice la palabra del Señor que mientras este caballo tiene entonces con su jinete, y el jinete tiene una mano en su balanza, de pronto dice que se escucha una voz. Y miren lo que dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, en el verso 6. Una medida de trigo por un ¿qué? Denario, y 3 medidas de cebada por un denario. Y un denario era el salario normal por un día de trabajo
en aquel tiempo. Y con un denario se podía entonces comprar una medida de trigo. Y una medida de trigo eran 600 gramos. Pero con un denario se podían también comprar 3 medidas de cebada. Y 3 medidas de cebada entonces eran casi 2 kilos de cebada que se podía comprar con un denario. En aquel entonces la cebada era solamente consumida por los más pobres. La cebada era algo que también se le daba a los animales. Era un tipo de alimento que era inferior al trigo. Y saben, en tiempos normales, con un denario, a veces se llegaba a comprar hasta 4 medidas de cebada. Pero ahora, en ese tiempo, dice la palabra del Señor que con un denario solamente se pueden comprar 3 medidas. Es decir, ese tiempo era un tiempo que había escasez de alimento. Y esto entonces llegaba a representar que durante ese tiempo era un tiempo donde había hambre espiritual, como lo describen las palabras del profeta Ezequiel capítulo 4 versículo 16. Dice la Biblia: y añadió: oh hijo de hombre, he aquí yo quebrantaré la provisión de ¿qué cosa? De pan en Jerusalén, y comerán pan ¿qué cosa? Comerán pan raciado. Comerán pan con angustia y beberán el agua por medida y con horror, dice la palabra del Señor. El trigo es símbolo del evangelio puro. El trigo es la palabra de Dios que necesita el pueblo de Dios en ese momento. La cebada es algo que se parece entonces al trigo, pero es un alimento que es muy inferior a lo que es el buen trigo. Y en los tiempos de Roma solamente se usaba la cebada para alimentar a los pobres, mientras que el trigo se usaba para alimentar a los nobles. Y la cebada, aquí hermanos, llega a representar que aparentemente la cebada aparentemente es buena, pero es falsa. Y durante ese tiempo la cebada existía, mientras que el trigo escaseaba, hermanos. Y aquí el trigo representa la doctrina pura. Y en ese tiempo el trigo, que era la doctrina pura, había entonces escasez, mientras la cebada había en abundancia. O sea, había entonces muchas doctrinas falsas que se habían introducido en la iglesia. Y por eso era entonces necesario hacer una elección entre el trigo y la cebada. Las personas que tenían entonces ganancia de un día de trabajo en sus manos podían comprar entonces una medida de trigo o podían entonces comprar 3 medidas de cebada. Cada persona entonces tenía que elegir qué entonces ellos iban a comprar. Y esto representaba a las personas que se mantenían puros y leales a la palabra de Dios, o las personas entonces que se iban con falsas doctrinas que se habían introducido en la iglesia. Y saben, amigos, el tercer sello tiene un paralelo que tiene que ver con la iglesia de Pérgamo. Que en la iglesia de Pérgamo, en ese momento, es una iglesia que está sufriendo por los ataques de las doctrinas de Balaán y también de los nicolaitas. Es ese tiempo que se están introduciendo falsas doctrinas. Y saben, amigos, a medida de que se va abriendo el tercer sello, a medida de que se están dando las cosas, la palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis capítulo 6, el verso 6, una voz entonces le dice a Juan: y no hagas ningún daño al vino, ni a qué, amigo, ni al aceite. Y es que el aceite
es símbolo del Espíritu Santo. Y el vino es el símbolo de la sangre ¿de quién? De Cristo. Debido entonces al hambre espiritual que había en ese momento, hambre de la palabra de Dios, que había entonces escasez de la doctrina pura, se escuchó una voz que le dijeron: no hagas ningún daño al vino ni al aceite. Debido a ese hambre espiritual, es entonces que al Espíritu Santo se le dice que el Espíritu Santo, a pesar de que hay escasez del buen trigo, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo entonces tenía que continuar enseñando a los de corazón sincero acerca de la sangre de Cristo Jesús. Y saben, amigos, este símbolo es un símbolo que se extiende todavía al pueblo de Dios, quienes entonces hoy en día el pueblo de Dios a través del Espíritu Santo está siendo protegido de la corrupción, y a través de la palabra entonces de Dios las personas están siendo alimentadas. El tercer sello, mi amigo, cubre el periodo de tiempo del año 313 al año 338 después de Cristo. Y dice la palabra del Señor que entonces el apóstol Juan se dio cuenta de que ahora se va a abrir el cuarto sello, y entonces el Cordero abre el cuarto sello. Y mira lo que dice Apocalipsis 6, versículo 7 y versículo 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo que amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Al abrirse entonces el cuarto sello, surge el último caballo. Y la palabra del Señor dice que el último caballo, su color es un color entonces que es pálido. Y la palabra griega que se usa para pálido es la palabra griega usada que se conoce como chorlos, que traducida esa palabra en otros lugares tiene que ver y significa que entonces era verde. Cuando una planta se deja entonces que reciba la luz solar, entonces es una planta que está como verde. Pero cuando una planta se le retira de la luz solar y se le encierra, se le guarda y está entonces debajo de una sombra, la planta que era verde comienza a perder su color, su verdor, y de pronto la planta se hace ¿qué? Pálida. De este modo, este periodo de tiempo, en este sello, la iglesia cristiana, habiéndose apartado de la fe apostólica, le fue prácticamente imposible poder recibir los rayos del sol de justicia que entonces era Cristo. Y a causa de las tinieblas entonces espirituales que la cubrían, estaban perdiendo los rayos del sol de Cristo Jesús, hermanos. Y dice la palabra del Señor que del hecho de que el jinete fue llamado entonces de muerte o del infierno, dice la Biblia que era entonces perseguido por el sepulcro. Y esto entonces llega a simbolizar la obra nefasta contra los hijos de Dios. Ese tiempo se le conoce también como la Edad Media, hermanos. Este tiempo se le conoce como la Edad Oscura. Este tiempo también se le conoce como el tiempo de las cruzadas. Y este sello es un periodo de tiempo que también coincide con la iglesia de Tiatira, cuando el obispo de Roma llegó entonces al poder. Y recuerden esta fecha, que es una fecha muy importante. Y es la fecha
del año 538 después de Cristo. En ese tiempo, el imperio de Roma era un imperio que era entonces poderoso. Hacía de su capital uno de los imperios más seguros que podía existir hasta ese momento. Pero en el año 330, después de Cristo, uno de los emperadores, que fue entonces Constantino I, decidió entonces mover la sede del imperio y decidió moverlo a la ciudad de Constantinopla. Y entonces se convirtió en la capital del Imperio Romano del Oriente, la ciudad de Constantinopla. Y entonces dice la historia que Roma comenzó a debilitarse en ese momento. Y cuando Roma estaba comenzando a debilitarse, en el año 352 después de Cristo, 10 tribus extranjeras o 10 tribus bárbaras comenzaron a invadir el imperio romano. Y esas tribus eran conocidos como los visigodos, vándalos, ostrogodos, lombardos, hunos, gepidos, vándalos, francos, burgundios y suevos. Fueron 10 tribus que se encargaron de debilitar el imperio romano. En el año 476 después de Cristo ocurrió un evento muy significativo en la historia del Imperio Romano Occidental. Se dice que el rey de una de las 10 tribus era el rey germánico llamado Odacro, y él era el líder de una de las 10 tribus. Y dice la historia que este rey logró entonces vencer al último emperador romano. Y al que llegó entonces a vencer él fue al emperador Rómulo Augusto Pío Félix, conocido en la historia como Rómulo Augustulo, que fue el último emperador romano del occidente del año 475 al año 476. Cuando Rómulo entonces cae de su imperio, es desterrado entonces de su trono. Ahora dice que la historia enseña que la Roma imperial deja entonces de ser, y a partir de ese momento la Roma se transforma en otra fase. Y en la fase que se transforma ahora es una Roma religiosa. Y en el año 533 después de Cristo ocurrió un evento muy importante en la historia del Imperio Oriente. Mira, hermanos, qué ocurrió en el año 533 después de que el último emperador cayó. Mira qué dice Flavio Pedro Sabasio Justiniano I, fue un obispo de Roma. Y miran lo que este obispo llegó a declarar. Y dijo: el obispo de Roma a partir de ahora es la cabeza de ¿qué? Es la cabeza de todas las iglesias. Y dice, y tiene autoridad sobre todos los obispos y sobre todos los clérigos. Cuando este hombre llamado Justiniano, obispo de Roma, llegó a declarar eso, dice que al enterarse una de las 3 tribus bárbaras no estaban de acuerdo que el obispo de Roma entonces era la cabeza de todas las iglesias y que tenía autoridad sobre todos y sobre todo sobre el clérigo. Las tribus que eran los ostrogodos, visigodos y vándalos fueron tribus que no estuvieron de acuerdo con esa enseñanza. Si en ese tiempo se había destronado al emperador, entonces las tribus se preguntaban: ahora ¿quién va a ocupar la silla del emperador si el último emperador ha sido derrocado por una de las tribus?
Y saben, amigos, en ese tiempo, el que iba a ocupar el trono o la silla del emperador, a partir de ese momento iba a ser el obispo. Y a ese obispo lo llamaron el Santo Señor, porque los emperadores se consideraban entonces dioses. Cuando un emperador se sentaba en la silla de Roma, se consideraban entonces dioses, hermanos. Y ahora, cuando murió el último emperador, ahora el obispo sube y lo hacen llamar Santo Señor, porque los emperadores se consideraban entonces dioses. De allí entonces viene la palabra papa, el mayor obispo, porque le llamaron Santo Señor, hermanos. Y saben, la Roma religiosa, que está en la segunda fase, se dio cuenta que estas tribus bárbaras les estaban haciendo la vida imposible en su reinado. Y así que en el año 538 después de Cristo, estas tribus, hermanos, las últimas tribus bárbaras, fueron entonces destruidas. Y fueron destruidas la tribu de los érulos, vándalos, y la última tribu en ser destruida fue conocida como los ostrogodos. Desde ese momento que se elimina a estas tribus, en el año 538, desde ese momento comienza la supremacía papal, hermanos. Y esta es la segunda etapa de la Roma papal, hermanos. Pero saben, hermanos, esta supremacía papal ya estaba siendo señalada por la profecía de Daniel capítulo 7, 25, donde se dice que entonces el cuerno pequeño iba a dominar entonces el mundo entero de ese entonces. ¿Por cuánto tiempo? 1260 años. Y ese periodo es un periodo que comprende del año 538 al año ¿qué? 1798, donde se cumple la profecía de Daniel 7:25, donde la Roma papal, hermanos, hizo lo que quiso durante ese tiempo. Y cuando es expulsada de Roma la última tribu arriana, que eran los ostrogodos, hasta el año de 1798, dice la historia, hermanos, que la iglesia romana mataba a los cristianos, los perseguía, de tal manera que los cristianos entonces morían, hermanos, una y otra vez, miles y miles de personas, por mantener un evangelio que era puro, por tener una doctrina pura, se mantenían leales, mientras que la iglesia romana enseñaba falsas enseñanzas y ellos se mantenían leales. Y por mantenerse leales, la iglesia romana persiguió a la iglesia durante 1260 años y dejó de perseguirla hasta el año 1798, donde se cumplen los 1260 años, cuando un hombre llamado Napoleón Bonaparte, por orden del general Berthier, recibió la orden de tomar como prisionero al líder de la iglesia romana católica, que en ese momento el líder era el Papa Pío VI. Y cuando entonces el general Berthier toma como prisionero a este Papa, desde ese momento le quitan toda la autoridad que este hombre entonces tenía, y este Papa Pío VI muere en manos de este general, entonces en el cautiverio. Y allí las grandes persecuciones pararon, del año 538 al año ¿qué? 1798. Y saben, durante estos 12 siglos, los fieles hijos de Dios, como fueron los valdenses, albigenses, hugotonotes, entre otros, dice la historia, que murieron a espada, por hambre y por las garras de animales salvajes. Millares de inocentes que seguían entonces a Cristo entregaron su vida siendo fieles a la verdadera fe. Por eso, mi amigo, es que Jesús
hace una mención a este periodo de tiempo, lo que la iglesia iba a pasar en el tiempo final. Mira qué dice Mateo 24, versículo 22. Si aquellos días no fuesen acortados, no se salvará nadie. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué cosa? Serán entonces acortados. Y saben, el cese de las grandes persecuciones ocurrió en virtud del gran movimiento de la Reforma Protestante. Cuando un monje y teólogo alemán llamado Martín Lutero, el 31 de octubre del año de 1517, clavó las 95 tesis en contra de las ventas de las indulgencias que la iglesia romana entonces vendía. Lutero se levantó en contra y escribió 95 tesis, y la escribió entonces y la clavó en el castillo de Gutenberg. Y es que durante ese tiempo se había introducido la enseñanza a la iglesia que las personas podían tener la confesión de sus pecados a los sacerdotes. Se enseñaba que los sacerdotes tenían entonces la autoridad para perdonar pecado. En ese tiempo se introdujo también la Santa Inquisición. Y saben, amigos, la iglesia romana, cuando estos reformadores se levantaron, la iglesia romana no estuvo de acuerdo con aquellas personas. Es por eso que a Martín Lutero lo tienen ellos como un hereje. Pero fue uno de los grandes reformadores que entonces se levantó en ese tiempo. Ese tiempo entonces fue una lucha de poder de las tinieblas, donde los reformadores promovían el retorno a la Biblia como la única autoridad de fe y práctica para el cristianismo. Otro de los grandes reformadores que se levantaron fue un hombre llamado Juan Hus. El 6 de julio del año de 1415, él entonces fue un teólogo. Y por defender la verdad, la historia dice que fue quemado en la hoguera por orden del emperador en una plaza pública, solamente por ser fiel a la palabra de Dios, solamente por no obedecer al sistema papal, hermanos. Y este periodo cubre un periodo de tiempo del año 538 al año 1517. Estos son, mis amigos, los 4 primeros sellos del Apocalipsis. Pero saben, en la palabra de nuestro Dios también se mencionan los últimos 3 periodos del Apocalipsis. Y quiero ir rápidamente para ver los últimos 3 sellos, hermanos. ¿Cuál es el quinto sello que entonces el Cordero abre? Y dice la Biblia, en el libro de Apocalipsis 6, 9 al 11, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre tierra? Entonces se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Cuando el Cordero, mi amigo, abre entonces el quinto sello, Juan observa que las almas están clamando debajo del ¿qué? Debajo del altar. La expresión almas no debe ser comprendida a la luz de la creencia popular que se enseña como algo inmaterial que se separa del hombre entonces en su muerte. La palabra griega usada aquí es la palabra psiche, que aparece 102 veces en el Nuevo Testamento, y la palabra alma equivale a un ser viviente. O un ser viviente somos todas las personas que estamos aquí, y a nosotros se le conoce entonces como un alma. De hecho, en la Biblia, la expresión alma nunca es usada para referirse a una
entidad fuera independientemente del cuerpo. No es que una alma esté clamando, porque un alma somos todos los que estamos aquí. Pero dice la Biblia que esas almas están clamando en el altar, hermanos. Pero ¿por qué se menciona entonces el altar? Saben, amigos, que en el santuario de los hebreos entonces tenían dos altares. Estaba primero el altar del incienso, que estaba en el primer compartimiento del santuario en el lugar santo. Pero también estaba el altar del holocausto, que estaba fuera del patio, donde entonces los animales, después de ser sacrificados, la Biblia dice que entonces eran quemados y su sangre se derramaba debajo entonces del altar. Ahora quiero decirte, mi amigo, la escena del quinto sello no es literal. No existen personas reales clamando debajo de un altar. Pero estas almas que se mencionan aquí son personas que murieron por su fiel testimonio como sacrificio en el nombre de Cristo. Y Pablo, hermanos, usó términos similares al hablar de estos martirios. Mira qué dice 2 Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy a punto de, ¿qué, hermanos? Ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi partida, ¿qué cosa? Ha llegado. Este clamor simbólico se refiere al martirio de los cristianos, hermanos, en Edad Media. Así como lo estudiamos hace un momento, que fueron perseguidos. Es el martirio que ellos, hermanos, clamaban diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que nosotros entonces suframos? Por eso es que, de acuerdo a Daniel 7:25, describe la primera etapa de los mártires, hermanos. Durante ese periodo el cuerno pequeño persiguió a los santos del Altísimo por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y ese tiempo fue del año 538 al año 1798. Ahora, hermanos, simbólicamente los mártires están clamando por justicia. Por eso dice el versículo 10: ¿hasta cuándo, oh soberano Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Por eso es que claman. Entonces, hermanos, cuando los santos, las almas están clamando debajo del altar, se oye una respuesta del cielo. ¿Y cuál es la respuesta? Mira qué dice el versículo 10 y versículo 1. Y a cada uno de ellos le fue dado un vestido, ¿qué, hermanos? Blanco. O sí, hermanos, los que reciben el vestido blanco son los mártires. Y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos, como quienes, como ellos, hermanos. La Biblia dice que se le da vestidura blanca, y esas vestiduras son símbolos de la justicia de Cristo, son símbolos de la victoria. Por eso, hermanos, cuando uno va al libro de San Mateo 22, versículo 11, se dice que cuando un mártir muere en el Señor, muere seguro en el nombre de Jesús, hermanos. Pues durante toda su vida, él fue cubierto de un manto espiritual que es la justicia de Cristo. Cuando su nombre aparece entonces en el juicio investigador, se confirma ante el tribunal celestial que antes de morir, esa persona, Juanito, estaba cubierto por el manto de Cristo Jesús, hermano. Por eso cuán importante es caminar siempre con Cristo Jesús, hermanos. Por eso cada mártir que murió en aquel tiempo y en ese tiempo que está muriendo, son personas que ya son salvas. Son personas que están aguardando la recompensa cuando Jesús entonces venga a esta tierra por segunda vez. Otro detalle que me llama la atención es que muchos, hermanos, dice la palabra del Señor, que muchos van a morir todavía como ¿qué cosa? Van a morir como mártires, hermanos. Hace unos días un pastor pentecostés aquí en el estado de Oaxaca, en una de las agencias lejanas de aquí, fue golpeado, lastimado, encarcelado, hermanos. Muchos van a morir todavía como mártires. Por eso es que el quinto sello
está en paralelo con la iglesia de Sardis. Y en la iglesia de Sardis encontramos un mensaje semejante que dice Apocalipsis 3:2: sé vigilante y refuerza las cosas que quedan y están a punto de ¿qué, hermanos? A punto de morir. Y es que durante la Reforma Protestante no se logró frenar, hermanos, completamente las persecuciones, siendo que el periodo papal se extendió todavía hasta el año 1798. ¿Saben qué pasó, hermanos? Hubo una masacre de parte de la Iglesia Católica que se le conoce como la masacre de San Bartolomé, que se llevó a cabo en Francia. Fue el 24 de agosto del año 1572, que es un ejemplo de que muchos todavía morirían por permanecer y mantener la pureza del Evangelio de Cristo. Dicen, hermanos, que durante una semana murieron de 5,000 a 30,000 personas, hermanos, por orden de un emperador llamado Carlos de Francia, quien había ordenado de eliminar a la tribu de los hugonotes. Las campanas de San Bartolomé dice que sonaron aquella noche, lo que era una señal para que los católicos entonces atacaran. Dicen, hermano, la historia que en una sola noche murieron alrededor de 8,000 cristianos, hermanos. 1572, hermanos. Eso pasó en el quinto sello. Y en el sexto sello, hermanos, ¿qué es entonces lo que pasa? Mira lo que dice el libro de Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. Dice: miré, y cuando abrió el sexto sello, hubo un gran, ¿qué cosa? Terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se volvió todo como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja de caer sus higos. Y cuando se sacudía por un fuerte viento, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Verso 15. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos el rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira, ¿a qué cosa? Ha llegado. Y dice la última pregunta: ¿y quién podrá sostenerse qué? En pie, hermanos. Al abrirse entonces el sexto sello, se hace evidente que el lenguaje pasa de simbólico, hermanos, pasa a ser entonces literal. ¿Por qué? Hallamos la respuesta en una palabrita, hermanos, que aparece 4 veces en Apocalipsis 6, 12, 13, y es la palabra como. Y la palabra como en griego entonces es os. El doctor Ranko Stefanovi, que es entonces un teólogo adventista, erudito, le da la importancia a esta palabra como. Y mira qué dice este doctor en teología, dice, erudito, dice: el uso repetitivo de la palabra como del griego os en el texto parece ser muy significativo. El sol se pone negro como saco de silicio, la luna como sangre, las estrellas del cielo caen como los higos de una higuera, y el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla. En griego, esta palabra introduce una analogía figurativa de un evento ¿qué? Real, que se compara con algo figurativo. Esto sugiere que las señales celestes deben entenderse ¿qué? Literalmente. Literalmente, cuando hablamos la palabra literalmente, es que va a pasar. Y saben, hermanos, es entonces que este sello, de acuerdo a la profecía del Antiguo Testamento, ya habían hablado de estas grandes señales en el mundo físico. De acuerdo a Joel 2:10, dice Joel 2:10 que iba a haber grandes señales en el sol, la luna y ¿qué más? Y las estrellas. Por eso, mi amigo, cuando se abre el sexto sello, se dan 4 eventos identificados en la historia. Número 1, de acuerdo al sexto sello,
el 1 de noviembre del año 1775, ocurre el gran terremoto de Lisboa en Portugal, hermanos. Algo que ya aparecía en el sexto sello, que entonces iba a ocurrir. Cuando tú te metes a investigar, dice que nunca había existido un terremoto tan grande como en ese tiempo, que sacudió toda una ciudad y logró entonces destruir, que la tierra se abrió y se entregaba entonces las grandes ciudades, hermanos. Pero también el sexto sello nos habla que algo iba a pasar con el sol. El 19 de mayo de 1780 dice que el sol se volvió negro como una tela de silicio en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, hermanos. Era de día, hermanos, y todo se puso oscuro, hermanos, como si fuera entonces la noche. Ya Joel lo decía en Joel el capítulo 2:10, pero en el sexto sello hablaba también que esto iba a pasar. No solamente eso, el 13 de noviembre del año 1833, en las costas de los Estados Unidos, dice que hubo una lluvia de estrellas, de meteoritos, hermanos, que no dejaban de caer, horas y horas estaban cayendo, hermanos. Algo que en el sexto sello había dicho que iba a pasar, que Joel capítulo 2:10 dijo que iba a pasar, y se cumplió, hermanos, cuando se abrió el sexto sello. Quiero leer lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 305. Mira qué dice. No solo predecían las profecías la manera y la razón de la venida de Cristo, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese acontecimiento. Jesús dijo, habrá señales ¿en dónde, hermanos? En el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas 21:25. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Marcos 13:24-26. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo ¿qué? Oye, hermanos, son señales del segundo advenimiento. Y dice, fue hecho un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso toda como sangre. Eso ocurrió al abrirse el sexto sello, hermanos. Eso ya se cumplió. Así que, mi amigo, las señales entonces al abrirse el sexto sello fueron profetizadas por Cristo en Mateo 24, versículo 29. Y de esa forma, hermanos, en Apocalipsis tenemos 7 iglesias, tenemos 7 ¿qué? Sellos, tenemos 7 ¿qué? Trompeta, hermanos. En Apocalipsis nosotros tenemos entonces que 6 sellos ya fueron ¿qué? Abiertos. ¿Cuántos sellos faltan, hermanos, entonces para que se abran? Solamente queda el último sello del Apocalipsis. Así que, mi amigo, esta noche quiero decirte algo muy importante. Nosotros, de acuerdo a Apocalipsis 6, 13 y 14, del capítulo 6, estamos viviendo, hermano, entre el sexto sello que se cumplió y el séptimo sello que va a cumplirse, hermanos. Por eso es que Apocalipsis 6, 14 al 17 dice, hermanos, el cielo fue apartado como un pergamino enrollado, y toda montaña e isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en cuevas y entre las montañas y a las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las piedras, caed sobre nosotros y escondeos el rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. Y termina diciendo, ¿y quién podrá permanecer en pie? El capítulo 6, mi amigo, termina con una pregunta: ¿quién podrá estar en pie? Y para esa pregunta solamente existe una respuesta. Y los que van a permanecer en pie, hermanos, van a ser
los 144,000 sellados que aparecen en Apocalipsis 7 cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Solo ellos resistirán ese tiempo de prueba. Y ese va a ser nuestro estudio del día de mañana, hermanos. Y termino, hermanos, con el séptimo sello. Y el séptimo sello, hermanos, dice Apocalipsis 18:1. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo, ¿qué, hermanos? Un silencio como por media hora. ¿A qué se debe ese silencio que hay en el cielo? En Apocalipsis capítulo 4, el versículo 8, vimos que el ambiente que hay en el cielo está lleno de música. Pero ahora, al abrirse el séptimo sello, hay un silencio. Y la pregunta es, ¿por qué hay un silencio? Y Jesús, hermano, nos da una respuesta porque hay un silencio. Mateo 25, versículo 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿y quiénes van a venir con él, hermanos? Dice la Biblia, todos los ángeles con él. Entonces se sentará sobre el trono de ¿qué? De su gloria. Cuando Cristo venga, hermanos, el cielo se va a vaciar de los ángeles. Habrá silencio. Él entonces viene sentado sobre el trono de su gloria. Elena de White describe la llegada de Jesús con sus ángeles. Y dice que Él viene con sus ángeles para recoger a los escogidos sobre los cuatro vientos de la tierra. Por eso Mateo 24, 31, con el conflicto de los siglos, página 628, dice: los justos vivos son mudados en un momento y un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos ¿qué? Inmortales. Y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo, a su Señor. ¿En dónde, hermanos? En los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. El silencio será en el cielo, porque el cielo estará vacío. Y la Biblia dice que no va a quedar ni un solo ángel, porque todos vendrán con Cristo a ese glorioso momento. Se dice, hermanos, que ese viaje va a ser un viaje que va a durar una semana para ir a la patria celestial. Pablo dice que la patria celestial no está en el primer cielo, no está en el segundo cielo, sino está en el ¿qué? En el tercer cielo. Y dice que ese viaje va a ser una semana de 7 días. Hagamos los cálculos. ¿Qué fenómenos, hermanos, se van a ver? Un día profético equivale a ¿qué? A un año literal, 12 meses. 12 horas son 6 meses, hermanos. 6 horas son 3 meses. 2 horas son 1 mes. 1 hora son 15 días. Y media hora son 7 días y medio, hermanos. De lo cual dice que hay un silencio de media hora, lo cual dice que nuestro viaje será de 7 días que vamos a ir a ese lugar. Elena de White nunca escribió que la segunda venida duraría 7 días, pero sí escribió que desde el tiempo que Jesús se mueve del lugar santísimo al oriente pasarán varios días. ¿Dónde lo dice? En este libro llamado Maranata 2:85 dice, hermanos: vi una nube resplandeciente que llegaba hasta donde estaba Jesús. Y entonces Jesús se ubicó en la nube que lo llevó hacia el este. Desde entonces apareció primeramente a 2 santos que estaban sobre la tierra. La pequeña nube negra que era la señal del Hijo del Hombre. Mientras la nube pasaba del lugar santísimo hacia el oriente, lo requirió cierto número de ¿qué, hermanos? De días. La sinagoga de Satanás adoró a los pies
de los santos, hermano. De algo estamos tan seguros, de que van a ser varios días. En este momento, hermanos, 6 sellos ya fueron abiertos. Falta el último sello, en el cual nosotros estamos viviendo los últimos días de la humanidad. En el cielo, los ángeles, hermanos, aguardan con ferviente deseo la orden de Cristo para venir a la tierra a buscar a los salvos. Maravilloso es pensar en ese día en el cual todas las familias, hermanos, se van a reunir, donde ya no habrá más muerte, luto, llanto ni dolor, porque las primeras cosas sabrán que habrán pasado. Esa tarde yo te digo, tenemos un cielo que alcanzar y tenemos un infierno que evitar. La pregunta de esta tarde es: ¿cuál será tu decisión de hoy? ¿Será que tu corazón le pertenece realmente a Cristo, o tu corazón está jugando con los deseos carnales? Porque ¿quién podrá permanecer en pie en el gran día de su ira, hermanos? Por eso Filipenses 4:7 dice la palabra del Señor: y la paz de Dios, que sobrepasará todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esta tarde te pregunto, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos estar en pie cuando Cristo Jesús venga, hermano? Decirle: Señor, Padre, yo quiero verte cuando vengas. Si estoy vivo, quiero verte con mis ojos. Pero si estoy sepultado, de allí voy a ser levantado para ir contigo a las patrias celestiales. Yo anhelo ese momento, hermanos. Los ángeles esperan la orden para venir a buscarte. Si estás en tu casa, estás en tu trabajo, estás en el campo, los ángeles van a venir a buscarte, hermanos. ¿Cuánto deseamos eso que se cumpla en nuestra vida, hermanos? Amén. ¿Quieres colocarte de pie? Quiero terminar con la última oración. Y mientras hago la última oración, la hermana va a colocar ese himno que vamos a estar cantando esta semana. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, nosotros que estamos aquí en este camino, Señor. Los sellos, Señor, se están cumpliendo tal como la profecía lo decía. El 6º sello, Padre, se cumplió, y ahora falta el último sello, Padre, que lo vas a abrir. Y fue ese sello que Juan miró en la isla de Patmos. Y el último sello, Padre, es su pronta venida a esta tierra, Señor. Permite, Padre, que cada amigo que hoy está aquí, cuando se abra ese 7º sello, estemos listos, Padre, nosotros con nuestras familias, Señor. Y si nosotros te hemos fallado, Padre, en algún momento, perdónanos, Señor. Limpia nuestra mente, nuestras impurezas. No nos queremos perder, queremos verte con nuestra familia, Señor, y estar contigo en la patria celestial, Señor. Sé con nosotros esta hermosa tarde muy especial. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.